En esta serie voy a seguir los pasos de 3 hombres que recorrieron el mundo en busca de tesoros perdidos. Lo que descubrieron cambió la historia. Estoy delante de lo que supuso el nacimiento del arte vikingo. Y desveló cómo surgieron las sociedades humanas. Lo que desenterraron aquí iba a reescribir el libro de la civilización occidental. Pero estos descubrimientos no siempre son lo que parecen, porque sus artífices fueron hombres de su tiempo, motivados por el nacionalismo, el colonialismo o su propio ego, que además compitieron entre sí para dejar su huella en la historia. En esta ocasión hablaremos de un rebelde de la arqueología, que en 1961 hizo un descubrimiento tan importante como el de Pompeya. James Mellar viajó al centro de Turquía para desvelar cómo abandonó la humanidad la Edad de Piedra y comenzó a vivir en ciudades. Y lo que allí encontró fue la ciudad más antigua del mundo, la cuna de la civilización. En aquel momento nadie había visto nada igual. Era algo que no existía. Un hallazgo que sigue transformando lo que sabemos de nuestra historia más remota. Soy capaz de imaginarme el rostro de alguien de hace 9000 años devolviéndome la mirada. Sin embargo, hoy en día es una figura muy controvertida. Tanto los medios de comunicación como el gobierno comenzaron a hacer preguntas difíciles. Mellar se vio envuelto en un gran escándalo. Además, fue acusado de falsificar pruebas y de robar en sus propias excavaciones. Me gustaría separar la verdad de la mentira para revelarles una de las historias más apasionantes de la arqueología. Mundos perdidos y tesoros ocultos. La ciudad más antigua del mundo. Esta es la planicie de Konya en el centro de Turquía, conocida desde la antigüedad como Anatolia. Está al sureste de Estambul, a 9 horas en coche y a solo 6 de la frontera con Siria. Es una tierra vasta, remota y llana. James Mellar, a quien todo el mundo llamaba Jimmy, llegó aquí en 1951 cuando tenía 26 años. Acostumbrado a la escasez y al racionamiento de la posguerra en el Reino Unido, se encontró con un lugar fértil, en el que la gente trabajaba la tierra como sus ancestros habían hecho durante generaciones. Llegó hasta aquí atraído por unos extraños promontorios. Cada pocos kilómetros se ven unos peculiares montículos de escasa altura. Están por todas partes, no son naturales, sino obra del hombre. Son restos de antiguos asentamientos, algunos de miles de años de antigüedad. En la década de 1950, la llanura de Konya estaba considerada como un desierto arqueológico. Pero Jimmy creía que esos montículos guardaban un secreto, el del origen de nuestra civilización. Jimmy aprendió turco por su cuenta y reclutó a gente de la zona. Se alojaba en casas de huéspedes en las que las camas seguían calientes por el ocupante anterior y viajó por los pueblos en autobús antes de ponerse a buscar pruebas. Pero no siempre era bienvenido. De hecho, cogió por costumbre llevar unas cuantas piedras en los bolsillos, que a veces arrojaba a los perros para asustarlos. La policía local lo detuvo 3 veces, porque sospechaban de aquel extranjero que excavaba en sus tierras. Al venir de Londres, a Jimmy le encantaban los espacios abiertos y la libertad. Y en un lugar llamado Çatalhöyük
por fin descubrió lo que estaba buscando. Un montículo especialmente grande. Su instinto de arqueólogo le decía que allí había algo. ¿Sería el antiguo asentamiento que estaba buscando? Escribió en su diario: la importancia de la llanura de Konya en la prehistoria de Anatolia es evidente. En ninguna otra región de la meseta hay tantos montículos antiguos, ni tan grandes. Pero desgraciadamente, antes de que Jimmy pudiera comenzar a excavar, enfermó del estómago. Tuvo que dejarlo todo y dirigirse al pueblo más cercano en busca de atención médica urgente. El gran hallazgo de Jimmy tendría que esperar. Y cuando por fin pudo volver, descubrió los primeros pasos de la humanidad hacia la civilización. Jimmy vivía en Turquía, en la ciudad de Estambul, conocida como el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Fue su hogar durante 20 años y su hijo Alan todavía vive aquí. Hola, encantada. Bienvenida, adelante. Gracias. Mira, esta es una foto de mi padre cuando era estudiante. Creo que en la Universidad de Londres, con sus bonitas gafas. Era un tipo elegante. Sí, de joven le gustaba vestir bien. Luego dejó de parecerle importante. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué clase de hombre era? Pues era un devoto de la arqueología. Sin duda, esa era su gran pasión. Yo admiraba a mi madre por aguantarle como lo hizo, porque ella también era arqueóloga. Que si no, no creo que el matrimonio hubiera durado mucho. No. Y en ese sentido, fue una gran compañera, sí. Arlet procedía de una familia turca de clase alta. Se conocieron en una excavación y se casaron en 1954. Fue su mano derecha y trabajó a su lado en todas las excavaciones. Tu madre me intriga. ¿No era ella quien manejaba la cámara? Sí, era la fotógrafa oficial. Y esta es la cámara. Para los Mellar, la arqueología era su negocio familiar. Y hasta el joven Alan tenía que echar una mano. En casi todas las fotos en las que salgo, como en esta, estoy limpiando esqueletos. ¿Cuántos años tenías aquí? 7, 8 o 9, no sé. Pues qué gran oportunidad para un crío tan pequeño, ¿no? Bueno, es que nada más nacer me llevaron a una excavación. Era evidente que sentía verdadera pasión por su trabajo. Desde su infancia, su educación, ¿esa afición le venía de sus padres? Sí, así es. Por lo visto, mi abuelo, que era experto en pintura flamenca, parece que le animó mucho en ese sentido. Jimmy vivió sus primeros años en Londres. Pero tras el crack del 29, su padre Jacob, que era marchante de arte holandés, trasladó a la familia a los Países Bajos para gran disgusto de su madre, Lynn. Creo que mi abuela fue bastante infeliz y al final acabó suicidándose. Así que, bueno, ese fue un momento muy traumático. Mi padre tenía unos 8 años y un día al volver a casa después del colegio, olía a gas en la cocina. Los vecinos derribaron la puerta, pero ya era demasiado tarde. La muerte de Lynn dejó un gran vacío en Jimmy. Necesitaba algo en lo que ocuparse y se volcó en la historia y en la arqueología, disciplinas de moda en aquella época. Y luego estalló la guerra en el 39. Así que... Jimmy tenía 14 años cuando los alemanes invadieron los Países Bajos. Debido a su nacionalidad británica, 4 años después lo reclutaron en el servicio de trabajo del Reich, en Alemania. Sin embargo, su padre logró que en tan solo unas horas lo subieran a un tren con destino a Leiden. Allí lo aguardaba un puesto de trabajo en un museo y una habitación secreta para esconderse de los nazis.
A los 21 años, Jimmy dejó Holanda para siempre y consiguió una plaza en la Universidad de Londres para estudiar egiptología. A Jimmy, el suicidio de su madre y más adelante la ocupación nazi de los Países Bajos, sin duda le afectarían profundamente. No puedo evitar pensar que para él, la arqueología no era solo una carrera, sino una vía de escape. En la universidad aumentó su pasión por la prehistoria. Y al acabar sus estudios, consiguió el trabajo de sus sueños en el Instituto Británico de Arqueología de Turquía. Llegó en 1951 y encontró un país en plena transformación. El Imperio Otomano, que había sido enemigo de Occidente, se estaba reinventando bajo una nueva identidad. Ya entonces, Jimmy rechazaba la idea de que Grecia y Egipto eran las únicas culturas relevantes de la antigüedad. Creía que se había pasado por alto a Turquía y vio la oportunidad de hacerse un nombre. Pero no sería fácil. Las falsificaciones eran muy habituales en el mundo de la arqueología. En la era otomana se sacaron del país muchos tesoros nacionales de valor incalculable, que acabaron en museos extranjeros y en colecciones privadas. Eso significaba que en Turquía se veía a los arqueólogos extranjeros con recelo. No obstante, Jimmy se propuso trabajar en aquel entorno hostil. Rápidamente sus esfuerzos obtuvieron recompensa. Este museo está lleno de sus hallazgos. Solo 3 años después de su llegada, en 1954, Jimmy descubrió en el oeste de Turquía una cultura desconocida de la Edad del Bronce y de 5.000 años de antigüedad. De ese modo pudo demostrar que en este país surgieron potentes civilizaciones, contemporáneas del antiguo Egipto. En 1957, Jimmy tenía otra excavación en marcha. Sus hallazgos demostraban que existió una cultura aún más antigua. Qué bonito y qué sofisticado. Parece increíble que tengan más de 7.000 años. Estas piezas son más antiguas que Stonehenge y que las grandes pirámides de Egipto. Pero no se trataba solo de fechas. Los hallazgos de Jimmy contradecían una de las bases de la arqueología. Cuando comenzó a excavar, uno de los principios de la arqueología establecía que todas las civilizaciones surgieron en un lugar de Oriente Medio conocido como el Creciente Fértil. Se conocía como la teoría de la cuna de la civilización. La idea era que a finales de la Edad de Piedra, hace unos 12.000 años, nuestros antepasados dejaron de ser cazadores-recolectores para trabajar la tierra y construir asentamientos permanentes. Este fue el cambio más importante de nuestra historia, porque marcó el inicio de la civilización. Sin embargo, los descubrimientos de Jimmy en el centro de Turquía estaban a más de 1.600 kilómetros del Creciente Fértil. Esto sugería que no hubo una única cuna de la civilización, es decir, era un ataque directo contra el dogma establecido. Que un hombre tan joven desafiara una de las ideas clave de la arqueología era tan arriesgado como radical. Pero para Jimmy, aquella era la razón de ser de su trabajo. Poner en duda las teorías aceptadas y encontrar las pruebas que validaran sus propias tesis. Y eso es lo que le hizo volver al misterioso montículo de Çatalhöyük en 1958. Necesitaba pruebas que demostraran que en Turquía se produjo el nacimiento de culturas tempranas muy avanzadas, y su instinto le decía que allí las encontraría.
La profesora Emma Beisol ha estudiado la carrera de Jimmy Mellor. Jimmy vería todos los montículos. ¿Por qué eligió este en particular? Lo que hacía que este lugar fuera especial es que los objetos que veía en la superficie, los materiales en lo alto del montículo, que es la capa más reciente, y los materiales del fondo, que sería la más antigua, databan de la edad de piedra, del Neolítico. Era como una cápsula del tiempo. No se había construido encima y pensó que aquí había algo importante. Parece que este lugar permaneció intacto. Para él como arqueólogo sería emocionante. Estaba muy emocionado. Fue algo absolutamente revolucionario. Es más, el tamaño del montículo indicaba que la construcción debía de ser enorme. Jimmy sabía que tenía que excavar aquí. Pensar que bajo sus pies podía haber una ciudad de la edad de piedra debió de ser muy emocionante, un punto álgido en su vida, porque si tenía razón, cambiaría la historia. Escribió: solo podía significar una cosa, que había muchas casas. Entonces supe que Çatalhöyük era una gran ciudad neolítica. ¿Demostraría este lugar que la teoría de la cuna de la civilización era errónea? Tardó casi 3 años en conseguir el dinero necesario, formar un equipo y poder empezar a excavar. El profundo sueño de Çatalhöyük llegó a su fin el 17 de mayo de 1961, cuando nuestro equipo comenzó con las excavaciones. Desde el principio quedó claro que no sería una excavación corriente. Madre mía, miren esto. Es magnífico y es enorme. Y además está claro que es una ciudad, ¿verdad? Porque se distinguen los edificios. ¿Qué aspecto tenía todo esto cuando llegó Jimmy? Cuando comenzó a explorar, se dio cuenta de que allí, en la ladera, había fragmentos de una pared que sobresalían de la tierra, porque el viento había soplado y se había llevado parte de la arena. Así que ahí estaban las paredes. Por tanto, sabía que debajo había algún tipo de construcción. Es increíble. Así que la naturaleza le echó una mano. Sí, estaba revelando sus secretos poco a poco. Jimmy era un arqueólogo occidental de la Nueva Hornada y además un pensador revolucionario. Era conocido por tratar a sus trabajadores turcos con el máximo respeto. Siempre les reconocía su trabajo y los nombraba en todo lo que publicaba. Y eso no es habitual. No, nada habitual, ni siquiera hoy en día. Era un equipo pequeño, se conocían bien todos y juntos trabajaban rápido. Dime, cuando dices rápido, ¿a qué te refieres? Pues mira, aquí tengo el diario de excavaciones en el que Jimmy lo anotaba todo. Y tenemos mucha suerte de que fuera tan meticuloso. Así que en este diario Jimmy documentaba el avance de las excavaciones. Así es. Vaya. Y se puede ver lo rápido que avanzaba de día en día. Aquí, en el cuarto día de excavaciones, ya ha dibujado una casa entera y las pinturas de una pared. Madre mía, 4 días y ya tiene todo el plano de una casa con un montón de detalles. Es increíble. Intacto durante miles de años, el suelo arcilloso había conservado la casa y su contenido. Jimmy nunca imaginó que tendría tanta suerte. Excavó a una velocidad inimaginable hoy en día y siguió encontrando cosas. ¿Y qué otros objetos halló en esta primera excavación? Al final de la primera fase, ya se podían distinguir los cimientos de las casas y zonas enteras del asentamiento. Luego está lo que encontraron dentro de las casas, hornos, fogones y pinturas en las paredes, que era algo totalmente nuevo que nadie esperaba, sobre todo por el gran nivel artístico. Me parece absolutamente impresionante.
Todo esto pone patas arriba lo que creíamos saber sobre la Edad de Piedra. ¿No crees? Y lo que encuentra es algo muy parecido a una ciudad. Un lugar donde vive mucha gente en un espacio reducido, con una organización muy complicada. Bastante más complicada de lo que nadie había podido imaginar. Todo esto es alucinante. Aún se aprecia la huella de las chimeneas y la silueta de las habitaciones. Son casas diseñadas por la gente que vivió aquí hace muchos milenios. Al final de la primera fase de las excavaciones en 1961, el equipo británico y turco de Jimmy había desenterrado los restos de 40 casas y las pertenencias de las personas que vivieron en ellas. Pero esta era solo una sección en un terreno de casi 14 hectáreas. Cuando Jimmy se puso a calcular cuántas casas había aquí apiñadas, enseguida se dio cuenta de que lo que tenía ante sí era una comunidad de miles de habitantes. Pero todas las casas estaban pegadas las unas a las otras. No había espacio entre ellas. Esta era una ciudad sin calles. ¿Cómo podía funcionar un lugar así? Las conclusiones a las que llegó son asombrosas. Todas las construcciones eran más o menos del mismo tamaño. Las casas estaban pensadas para alojar a grupos reducidos como nosotros ahora y carecían de puertas. De modo que la única forma de acceder a la vivienda era por un agujero en el techo. Encontró restos de fogones justo debajo, así que el humo salía por el mismo orificio. Escribió en su diario: construidas sobre terrazas, no había calles ni pasadizos, solo casas pegadas entre sí, como las celdas de una colmena. Lo que sugería era totalmente inédito. En Çatalhöyük, la gente usaba los tejados de las casas en lugar de las calles para moverse por la ciudad. Pero lo que encontró debajo era aún más sorprendente. Cuando excavó bajo el suelo de las viviendas, comenzaron a aparecer restos humanos. La doctora Nurcan Yalman, de la Universidad Nişantaşı de Estambul, trabajó aquí como arqueóloga en la década de 1990. Esta es una casa típica. Cuando sacamos la tierra que había entre esas marcas en el suelo, encontramos los esqueletos. Vale, creo que ya lo voy entendiendo. Los esqueletos estaban enterrados debajo de las casas. Sí, mira, puedes verlo en esta fotografía. Pero ahí hay un montón de huesos. Estos enterramientos eran bastante caóticos, ¿no? Algunos sí. A veces enterraban al muerto y nada más. Dejaban allí el cuerpo completo. Pero otras veces había esqueletos sin cabeza o solamente cabezas. En total, Jimmy desenterró 480 esqueletos desde bebés recién nacidos a personas de 60 años. Al parecer, los habitantes de Çatalhöyük tenían la costumbre de enterrar a los muertos bajo sus casas. Vaya. Ay, madre, me parece bastante tétrico. Sí, bueno, para la gente del Neolítico que vivía en Çatalhöyük, los enterramientos eran así. Y en cierto sentido suponía un alivio para ellos, porque esta era una forma de poder superar el miedo a la muerte. Quizá nos parezca una práctica inquietante, pero a las personas que vivían en estas casas puede que les reconfortara que sus antepasados estuvieran enterrados bajo sus pies.
Los primeros informes sobre lo que Jimmy estaba encontrando causaron conmoción en el mundo de la arqueología. Pero entonces llegó la datación. Y según el método del carbono 14, las ruinas tenían 9.500 años. Jimmy había encontrado lo que él llamó la ciudad más antigua de la historia. Detengámonos un momento y viajemos atrás en el tiempo para hacernos una idea de lo antiguo que es este lugar. Si nos remontamos a la época en que se construyeron las pirámides del antiguo Egipto, tendríamos que retroceder 4.500 años en la historia de la humanidad. Es decir, 2 guerras mundiales, la era victoriana, la de los Tudor, los vikingos, la antigua Roma, Grecia. Pero para llegar a la época en que surgió este lugar, tenemos que multiplicar esos mismos años por 2. Es decir, otros 5.000 años más. Me parece alucinante. Gracias a su excelente estado de conservación, podemos conocer algunos detalles sobre la vida de los primeros urbanitas del mundo. Çatalhöyük era sorprendentemente sofisticada. Un niño al que enterraron con sumo cuidado y delicados brazaletes en ambas muñecas. Joyas creadas con maestría a partir de huesos, conchas y piedras. Una gran variedad de figuras humanas. Hay dagas y complejas herramientas hechas con obsidiana, una piedra de origen volcánico que indica que tenían relaciones comerciales con lugares lejanos. Para mí, lo mejor de la arqueología es que puedes recrear otros mundos. Es como abrir un camino en el pasado. Y objetos como este ayudan mucho. Se trata de una roca de obsidiana, a la que dieron forma y luego dividieron en 2. La superficie está muy bien pulida, tanto que hasta sirve de espejo. Es un objeto maravilloso. Y mientras lo sostengo, siento que estoy tocando algo que utilizó un habitante de Çatalhöyük. Y al contemplar mi reflejo en ella, puedo imaginar el rostro de alguien de hace 9.000 años, devolviéndome la mirada. En solo una temporada de excavaciones, los hallazgos de Jimmy dotaron de vida a los inicios de la civilización. Vino a Turquía para hacerse un nombre, y lo consiguió. Pero además creó su propia familia. Arlette y Alan lo acompañaban en las excavaciones. Y cuando no estaban trabajando, los Melar llevaban una vida idílica en la mansión que Arlette heredó a orillas del Bósforo, en Estambul. Jimmy era feliz y quería contar al mundo lo que había descubierto. Eligió la popular publicación Illustrated London News para aprovechar las fotografías a color de Arlette y su habilidad para contar historias. Jimmy aseguraba que había descubierto la primera ciudad del mundo. Una urbe que en su día albergó a unas 8.000 personas o incluso más. Aquello demostraba que surgieron asentamientos avanzados fuera del creciente fértil. Jimmy echaba por tierra la idea de que solo hubo una cuna de la civilización. Era obvio que el arte era muy importante para los habitantes de Çatalhöyük. De todos los hallazgos, quizá el que más llamó la atención del público fueron las paredes de las casas decoradas con dibujos. Madre mía. Son impresionantes. Y aún se aprecian los colores.
¿Qué representan estas escenas? Bueno, aquí vemos un gran ciervo justo en el centro de la composición. Ah, sí, las astas. Sí, y a su alrededor hay varias personas en blanco y negro rodeándolo. Son mucho más pequeñas. El animal es enorme, bastante desproporcionado con respecto a lo demás. Daban mucha importancia a los animales. Por eso los vemos por todas partes. Y en sus casas tenían cráneos y cuernos. Así que estaban presentes en su día a día y durante diferentes épocas. Esto estaba en las paredes de las casas. Sí, este hallazgo fue una gran sorpresa porque en aquel momento nadie había visto nada igual. Era algo inédito. Tenemos la correspondencia de una mujer que participó en las excavaciones. Se llamaba Grace Huxtable y estaba tan emocionada que informaba a su familia con todo lujo de detalles. Caray, escuchen esto. Dios, te encantaría esta vida. Todos los puñeteros días, el mago Mellar encuentra más objetos increíbles. Estamos todos alucinados. Aquí se respira un ambiente exultante y extraño al mismo tiempo. Y además todo iba muy rápido. Esta mujer ya era abuela cuando escribió esto. Pues escribe como una veinteañera o una cría de 10 años. Sí, como una niña emocionada. Desde luego. Sí. El arte de Çatalhöyük nos ofreció una visión de cómo veía el mundo este pueblo de finales de la Edad de Piedra y el lugar que ocupaba en él. Es importante que esto quede muy claro. Estas son las paredes decoradas más antiguas del mundo. Es más, forman parte de una colección con los objetos más extraordinarios que jamás se han descubierto en una excavación de la Edad de Piedra. La variedad es asombrosa. Están esas bestias desproporcionadas, esas figuras dinámicas y acrobáticas, y además en color. Al igual que la ciudad, su descubrimiento revolucionó lo que sabíamos de cómo y cuándo surgió la primera cultura humana. Igualmente sorprendentes son las estatuillas. Causó un gran revuelo, porque nadie creía posible que en una época tan temprana ya se hicieran objetos de tanta calidad, tan realistas y ricos en detalles. Además, en variedad de estilos y de materiales. Sí, muchas cosas diferentes. Hay representaciones muy realistas de hombres y mujeres. Algunos tienen cabezas grandes, otros pequeñas, y la forma de los cuerpos y las poses también cambian. 10.000 años después, jamás sabremos qué ideas se ocultaban tras la creación de estas figuras. Pero lo que sí está claro es que evocan el carácter y la complejidad de las relaciones humanas. Entonces Jimmy encontró un objeto aún más grande y más sofisticado que todo lo anterior. Algunos arqueólogos de principios del siglo XX pensaban que los pueblos de la Edad de Piedra creían en una sola deidad femenina, una madre tierra o gran diosa madre. En los años 50 esta teoría había caído en el olvido, pero Jimmy pensó que encajaba con lo que había encontrado. Y en los años 60, coincidiendo con el auge del feminismo, recuperar esa idea de la diosa madre cautivó la imaginación de muchos. Creo que es evidente de dónde sacó esa idea. Desenterraron multitud de figuritas parecidas, todas muy bonitas. Se las suele asociar con la cosecha, con la comida. Pero cuando apareció esta estatuilla en el fondo de una cesta de grano, pensaron que se trataba de una representación de la diosa madre. Fíjense en esta extraordinaria forma femenina, en los pechos caídos, en los pliegues de su piel y en su enorme culo. Está sentada en un trono cuyos reposabrazos son dos felinos, posiblemente leopardos o panteras. De hecho, las manos descansan sobre sus cabezas, como sometiéndoles. Ella manda. Podemos especular sobre muchos aspectos de esta figura de más de 9.000 años.
Pero cuando apareció, se convirtió en la chica de portada de Chatal Hoyuk. Este hallazgo le dio a Jimmy la oportunidad de decir: mirad lo que estamos desenterrando. Mirad el mundo que hemos descubierto aquí. Y solo acabamos de empezar. Jimmy puso el mundo de la arqueología patas arriba. Los académicos y sus colegas se vieron obligados a ponerse serios y a prestarle atención. De repente era uno de los arqueólogos más exitosos del mundo, y su casa familiar en el Bósforo se convirtió en lugar de peregrinaje. Jimmy concedía entrevistas y entretenía a sus invitados con las emocionantes historias de sus hallazgos. Gracias a los medios de comunicación, ahora era un hombre conocido. Pero pronto descubriría que la fama tenía un precio. Jimmy se vio atrapado en un complicado lío, con giros y enredos propios de una novela de detectives, que revelaría el lado más oscuro de la arqueología. Todo comenzó cuando un periódico británico publicó un artículo en el que Jimmy contaba que había conocido a una mujer en un tren en Turquía, que lo invitó a su casa para mostrarle un magnífico tesoro. Una historia que llegó a conocerse como el asunto Dorak, y que marcó el final del meteórico ascenso de Jimmy. Hola, Christoph. La persona que mejor me puede guiar por este oscuro episodio trabaja aquí, en Oxford. Según parece, le invitó a quedarse en su casa durante una semana. ¿Una semana? Sí, una semana. La idea era que él pudiera dibujar su colección de objetos de Dorak. ¿No hizo fotos? No, le dijeron que no podía fotografiar aquel tesoro. Entonces esos dibujos son la única prueba del encuentro. Sí. Una vez más, Jimmy escogió el popular Illustrated London News para mostrar los tesoros que decía haber visto. Me gustaría explicarte algunas de las imágenes del artículo. Esta es la que da contexto histórico a Dorak. Parece egipcio. Es egipcio. Ah, vale. Si nos fijamos bien, podemos ver los cartuchos, aquí y aquí, con el nombre de un faraón llamado Sahura, un faraón del Imperio Antiguo, uno de los constructores de pirámides del Antiguo Egipto. Entonces, con este dibujo, pretende sugerir que existía relación entre esta parte de Turquía y Egipto en una época en la que Egipto estaba en su apogeo. Es como si le hubiera tocado el premio gordo. Jimmy había basado su carrera en el hallazgo en Turquía de culturas muy antiguas, incluso más que el antiguo Egipto. Y ahora parecía que estos tesoros demostraban que existía una relación directa. Esta noticia causó sensación entre el público, pero para sus colegas, la idea de que Jimmy hubiera visto pruebas que luego desaparecieron sin dejar rastro resultaba sospechosa. Pero el mayor problema eran las autoridades turcas. Tanto los medios de comunicación como el gobierno comenzaron a hacer preguntas muy difíciles de responder. ¿Dónde están estos objetos? Buena pregunta. Sí, porque aquello era propiedad de Turquía. Se suponía que eran objetos turcos, claro, pero jamás encontraron la casa, ni tampoco a la mujer. Ya veo. La verdad es que todo esto es bastante raro. Jimmy había sido el niño bonito de la arqueología y de repente se ponía en duda su integridad. La acusación más extendida era que estaba involucrado, de alguna manera, en el contrabando de estos objetos, que los sacó del país. Pero había otra hipótesis, y es que se había inventado toda la historia.
En cualquier caso, ya fuera un mentiroso o un contrabandista, su carrera había terminado. Son acusaciones muy serias para un arqueólogo, ¿verdad? Pero Jimmy tenía otra explicación. Según él, en aquel tren le tendieron una trampa. Todo fue obra de un poderoso marchante de antigüedades que se ofreció a enseñarle su colección privada en Izmir. La idea era que estudiara las piezas y luego le dijera cuál era su valor. Claro. Después vendería los objetos. Desaparecerían en las turbias aguas del mercado internacional de antigüedades. Seguro, y acabarían en la vitrina de alguna mansión. Pero ¿por qué se iba a inventar Jimmy una historia así? Lo que está claro es que su vida giraba en torno a la arqueología. ¿Pensaba que debía seguir descubriendo cosas para mantenerse en la cresta de la ola? ¿O estaba tan inmerso en el mundo perdido que había desenterrado que confundió sus teorías con la realidad? Hasta su muerte, Jimmy sostuvo que fue víctima de una trampa. Además, la policía turca aclaró que no había cometido ningún delito. Parecía que el temporal había amainado, pero entonces sucedió algo aún peor. En 1963, mientras trabajaba en Çatalhöyük, comenzaron a aparecer objetos de su excavación en el mercado negro. Un coleccionista identificó a varios peones como los posibles culpables. A Jimmy aquella traición le afectó mucho. Él quedó libre de toda sospecha, pero con el controvertido asunto Dvořák todavía coleando, los medios de comunicación no le dejaban en paz. Jimmy Mellard no era de fiar. ¿Cómo iba a confiar alguien en un arqueólogo acusado de traficar con antigüedades? Aunque al final se demostrara su inocencia, el gobierno turco se negó a renovar su permiso de trabajo. El sitio de Çatalhöyük se cerró y Jimmy tuvo que exiliarse. A pesar de su inocencia, se vio obligado a aceptar un puesto temporal como profesor en la Universidad de Londres. Para él aquello era un paso atrás, porque era un arqueólogo que vivía para excavar. Todos los años esperaba poder regresar a Çatalhöyük y todos los años se llevaba una decepción. Y entonces a sus problemas profesionales se sumó una tragedia personal. En 1976, la casa familiar de Estambul se incendió. Del lugar donde Jimmy había saboreado las mieles del éxito, ahora solo quedaban las cenizas. Çatalhöyük también se desmoronaba. Poco a poco, las paredes y los cimientos se convertían en polvo. Atrapado en Inglaterra, Jimmy seguía estudiando y analizando las excavaciones. ¿Qué más podía revelar la ciudad más antigua del mundo? Su respuesta fue totalmente inesperada. La teoría de Jimmy era, ¿y si Çatalhöyük y su cultura no desaparecieron? Si alguna vez han estado en Turquía, habrán paseado entre los puestos en los que venden sus famosos kilim o alfombras tejidas a mano, muy valorados por sus diseños abstractos que pasan de generación en generación. Pues bien, Jimmy anunció que había encontrado una conexión directa entre los kilim y sus ruinas prehistóricas. Es más, aseguró que los diseños de las alfombras representaban a la gran diosa madre. La casa de Jimmy en Londres está a medio camino entre el estadio del Arsenal y la estación de metro de Finsbury Park.
Apartado de las excavaciones arqueológicas de Turquía y con su hogar en el Bósforo convertido en cenizas, Jimmy y Arlette ahora vivían todo el año en el norte de Londres. Era una vida muy diferente de la existencia glamurosa que dejaron atrás en Turquía. Shahina Farid trabajó en Çatalhöyük durante más de una década y además fue amiga de Jimmy y Arlette. Aquí estás. La cueva del tesoro. Aquí realizó la mayor parte de su investigación y escribía. Es el despacho de una mente inquieta, ¿verdad? Desde luego. El piso pertenece al hijo de Jimmy, Alan, que vive en Turquía. Así que todo está tal y como lo dejaron. Es una auténtica reliquia histórica. Aquí es donde Arlette y Jimmy recibían a las visitas. Vale. Jimmy se sentaba ahí. Y se nota la huella de su cabeza en el sillón. Sí, y como puedes ver, toda la habitación está llena de recuerdos de su vida en Turquía. Shahina, me fascina la teoría de Jimmy sobre la diosa madre. ¿Dónde guardaba las pruebas? En 1989, Jimmy publicó un libro lleno de dibujos y reconstrucciones con sus ideas radicales sobre la diosa madre. Si te fijas en algunos de estos diseños, aquí vemos fotografías de las pinturas que encontró en la excavación junto a los diseños de las alfombras, de los kilim. Él parte de estas formas geométricas y luego pasa a explicar su teoría de la diosa madre y esta iconografía que él mismo dibuja. Pero no todo el mundo veía diosas en estos dibujos. Ese es el problema, es más una cuestión de fe. Sí, por supuesto. Es una cuestión de fe, porque si miras uno de los dibujos, podría tratarse de una figura muy estilizada. Y con algo de imaginación, se podría ver una réplica de ese mismo símbolo en un kilim. Y para él, también se trataban de representaciones de la diosa madre. Pero el mayor obstáculo era que Jimmy nunca había registrado estas obras de arte durante sus excavaciones. Así que la conclusión fue que no había pruebas de que estas pinturas existieran. Y algunas de ellas eran tan fantásticas que no había forma de relacionar las imágenes que publicaba con lo que sabíamos que había descubierto en Çatalhöyük. Sí, como historiadora, me parece problemático que tengas pruebas, fotografías e información de cosas que sabemos que existen y luego saques estos dibujos. ¿Se los inventó? Bueno, lo que yo puedo decir de Jimmy es que era un gran arqueólogo y sabía de qué hablaba. Creo que este fue uno de esos momentos en los que intentaba rellenar los espacios en blanco, pero no tenía pruebas para apoyar su tesis. Y eso fue, como tú dices, muy problemático para sus colegas. Excavaciones tan antiguas como las de Çatalhöyük ofrecen una cantidad limitada de información. Cualquier otro arqueólogo habría echado mano de su imaginación para rellenar los espacios en blanco, pero él fue mucho más allá. Ese libro, el libro de la diosa, está lleno de invenciones. James Mellor se inventó pruebas, y eso es algo que ningún historiador puede hacer. Pero también entiendo que era su mundo. Estaba completándolo con su imaginación, con lo que según él debería estar ahí. A Jimmy solo le interesaba la arqueología. Sin embargo, la obsesión por su gran descubrimiento acabó con su carrera. Mientras tanto, a 4.000 kilómetros, Çatalhöyük seguía abandonada. El trabajo de su vida incompleto. Y entonces, justo cuando parecía que sus secretos se mantendrían ocultos para siempre... Hola, Ian. ¿Qué tal? Muy bien, encantado.
Ian Hodder es profesor en la Universidad de Stanford, en California. Pero como estudiante de la Universidad de Londres a finales de la década de los 60, asistió a las clases de Jimmy. Era una persona con un carisma extraordinario. Se plantaba en el aula, sin ningún apunte, en la oscuridad, y solo tenía que mirar las diapositivas y hablarnos de ellas. Además, su entusiasmo era contagioso. Puede que su carrera se estuviera hundiendo, pero fue una inspiración para jóvenes arqueólogos como Ian, que acabó siendo un experto en la Edad de Piedra. En 1993 solicitó permiso a las autoridades turcas para excavar en Çatalhöyük. ¿Y en qué condiciones te permitieron retomar el trabajo? Bueno, la zona estaba en estado de abandono y la erosión estaba causando estragos. Además, gracias al trabajo de Jimmy, se había convertido en un lugar muy importante, incluso a nivel internacional, así que había que hacer algo. Pensaron que ya había pasado el tiempo suficiente para retomar las excavaciones. Otra cuestión era si Jimmy apoyaría nuestro trabajo. Fui a visitarlo a su piso y le dije, ¿qué opinas? ¿Te parece bien que vaya? Y Jimmy miró a Arlette y le preguntó, ¿tú qué opinas, cariño? Y ella dijo, me parece bien. Y eso fue todo. Vaya, así que le dio un poco de emoción. 3 décadas después de los primeros hallazgos, se organizó en Çatalhöyük una de las mayores excavaciones arqueológicas del mundo formada por 2 equipos, uno turco y otro internacional. Nurcan Yalman participó en las excavaciones. Mientras estuvo allí encontraron nuevas pruebas relacionadas con una de las teorías clave de Jimmy: que la ciudad más antigua del mundo estaba dominada por una poderosa diosa madre. Lo que descubrieron sorprendió a todos. A James Mellard le gustaba mucho esta teoría porque la relacionaba con la famosa figura de la diosa madre. Pero el nuevo equipo también descubrió otras cosas que refutaban esa idea. Porque en primer lugar, en aquella sociedad no parece que los hombres y las mujeres recibieran un trato diferente. El equipo realizó diferentes pruebas científicas a los restos humanos hallados en la zona. Esperaban descubrir alguna diferencia entre el estilo de vida de las mujeres y el de los hombres. Pero los huesos y dientes de ambos mostraban un desgaste muy similar. Esto es interesante, porque aunque no parece que fuera un matriarcado, tampoco era una sociedad organizada en base al género como ocurre hoy. En general, se podría decir que realizaban más o menos las mismas tareas. Por eso hablamos de una sociedad igualitaria, porque además no había un jefe ni sacerdotes. Las mujeres eran iguales que los hombres, y eso está muy bien. Es impresionante. Hace 9000 años vivían en una sociedad más justa en ese aspecto que la nuestra. Sí. Estas pruebas se repiten durante varias generaciones. Así que el equipo concluyó que esta sociedad igualitaria duró cientos, incluso miles de años. Çatalhöyük es un lugar asombroso. Aquí se congregaron muchas personas para crear lo que Mellard describe como la ciudad más temprana que ha llegado hasta nosotros. Pero lo que más me sorprende es la ausencia de una élite y de figuras de poder. No era lo que ahora llamamos una sociedad jerarquizada. Y lo que es aún más extraordinario es la noción de igualdad de género. Quizá esta civilización de hace 9000 años sabía vivir mejor que nosotros hoy. Çatalhöyük volvió a la vida, pero Jimmy seguía en el exilio.
Sin embargo, en 1998, a los 73 años, recibió una llamada de Ian Hodder invitándolos a él y a Arlette a visitar las excavaciones. Se llevaron a su hijo con ellos. Alan no había vuelto desde entonces. Alan, ¿qué sientes al estar aquí de nuevo? Es absolutamente increíble. ¿Qué sintieron ellos cuando regresaron? ¿Los trataron bien? Sí, muy bien. Él estaba muy emocionado y se sentía muy honrado. Fue una mezcla de emociones y creo que, en cierto modo, también fue una especie de reconciliación. Pero Jimmy jamás llegó a explicar de manera satisfactoria aquellos dibujos de la diosa madre. Y el misterioso asunto Dvorak sigue sin resolverse. En cuanto a las polémicas, Alan, ¿qué crees que pasó? Evidentemente, en el sitio de Çatalhöyük han aparecido muchos objetos fascinantes. Murales, herramientas de obsidiana y muchas otras cosas. Y en la década de 1960, ser capaz de dar vida a todo aquello, de crear una historia para que la gente lo comprendiera, era algo extremadamente difícil. Para hacerlo, necesitas ser creativo, pensar e interpretar. Y si luego el resultado es un poco fantasioso, eso ya es otra historia. Pero eso es lo que hacen los arqueólogos, construir una historia alrededor de los objetos que encuentran. Y los objetos que encontró mi padre eran impresionantes. Jimmy consiguió grandes cosas. Pero como nos explicó Christoph Bakubar en Oxford, resulta difícil olvidar sus errores. El legado de James Mellor es bastante complicado. Sin duda, fue un arqueólogo brillante. Creo que fue la persona ideal para descubrir Çatalhöyük. Tenía los conocimientos, la habilidad y todos los datos. Ahora bien, hay otro James Mellor, el que creó un mundo basándose en datos empíricos. Y también en lo que él pensaba que debía ser ese mundo. Y ese es un legado muy complicado para la arqueología y para los arqueólogos, que, como yo, seguimos los pasos de su investigación. Cuando Jimmy llegó a Turquía por primera vez, nadie creía en la idea de que existiera una cultura antigua aún por descubrir. Pero él tenía sus propias ideas. Era un arqueólogo muy intuitivo, con un gran instinto, y supo abrirse camino en aquel pasado remoto. El mundo que descubrió era más complejo, igualitario, artístico y sofisticado de lo que nadie imaginó. Jimmy murió el 29 de julio de 2012 a los 86 años. Vivió lo bastante para ver cómo la UNESCO declaraba a Çatalhöyük Patrimonio de la Humanidad. Demostró que la idea de que solo hubo una cuna de la civilización era errónea y esbozó parte de sus verdaderos orígenes. Descubrió cosas que transformaron nuestro conocimiento de la historia de la humanidad y por ello merece ser recordado.